Dios les bendiga. Muy buenas noches, estimados jóvenes, aquí ya conectándonos juntamente con ustedes. Les mando un fraternal saludo y hoy vamos a comenzar, ¿verdad? Con la segunda parte o bien el episodio número 2 de nuestra serie Conociendo la Biblia. Vamos a introducir, chicos, esta segunda clase con algo breve, ¿sí? Y algo que vimos la clase pasada. Recuerden, chicos, que estuvimos viendo a través de la clase pasada dos simples divisiones de la Biblia, algo que todas nuestras Biblias contienen, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora bien, es importante mencionar, muchachos, que aunque existen diversas versiones de la Biblia, todas siempre coinciden con un mismo mensaje. Hoy vamos a ver, a través de nuestra información, de nuestras diapositivas, algo súper importante. Número 1. Y vamos, por favor, todos a nuestros apuntes. Y vamos a determinar las Sagradas Escrituras. La Biblia es un conjunto de 66 libros. ¿Alguien recuerda, muchachos, cuál era la cantidad de libros que contenía el Antiguo Testamento? A todos nuestros hermanitos que están conectados, pueden participar a través del chat. ¿Cuántos eran los libros que contenía el Antiguo Testamento? ¿Quién lo recuerda? Pueden ir ustedes a su Biblia, ustedes pueden hacer el conteo personal de cada uno de estos libros. Vamos a esperar la respuesta por ahí, por el chat. Y tenemos la respuesta de nuestro hermano Rodrigo, 39. Vamos a ver si los demás jóvenes están de acuerdo con esa respuesta. Vamos a ver si los demás jóvenes están de acuerdo con la respuesta de nuestro hermano Rodrigo. Y es bien importante tener esta claridad con respecto a la cantidad de libros del Antiguo Testamento. Muchas veces, por ejemplo, hacemos algunas actividades que tienen que ver con el hecho de buscar en nuestras Biblias los libros, de buscar en nuestras Biblias citas o textos en específico que se nos da, sobre todo cuando vamos a participar a otras congregaciones, y ubicar los libros de la Biblia siempre va a ser fundamental. Entonces, si bien nuestra Biblia del Antiguo Testamento tiene 39 libros, vamos a comprender, chicos, que todos los libros, los 66 que tiene las Sagradas Escrituras, fueron escritos alrededor de 1600 años. Todos fueron escritos en alrededor de 1600 años. Desde el 1500 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 100 o 110 después de Cristo. Y como dijimos la clase pasada, tener una Biblia es como tener una biblioteca en nuestras manos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la primera división de la Biblia. Y esto me gustaría que ustedes lo anotaran, ¿sí? Dentro de la primera división de la Biblia, vamos a encontrar 3 etapas fundamentales de la escritura. La primera etapa, ¿sí?, fundamental, o bien la etapa primera de la composición de la Biblia, es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, chicos, fue escrito en un periodo aproximadamente de 1000 años. Este periodo de 1000 años abarca desde el año 1500 hasta el año 430 o 400 antes de Cristo. Es importante ver que toda la historia de la humanidad, toda la historia
del universo, de la Tierra, si bien viene registrado desde el Génesis hasta el último de los libros, ¿sí?, escritos antes del periodo del Nuevo Testamento e intertestamentario, abarca toda la historia, ¿verdad? Que Dios permite conocer al hombre acerca de la humanidad, pero comprendemos que en cuanto a lo escrito, tiene un tiempo de 1000 años. Es decir, desde que el primer autor escribió los primeros libros hasta el último de los autores, pasaron alrededor de 1000 años. Y posteriormente, después de la última escritura que Dios revela, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, viene el segundo periodo, que es el periodo intertestamentario, es decir, entre o en medio de los dos testamentos. Y este periodo intertestamentario, que son aproximadamente o abarca casi 400 años, 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, ahí donde ustedes, por ejemplo, ven en su Biblia, ustedes van, a ver si podemos ver, ustedes van a su Biblia, ¿sí? Y ustedes pueden buscar en su Biblia el libro de Malaquías, ¿sí? El libro de Malaquías es el último libro que forma parte del Antiguo Testamento. Así que ustedes pueden ir y comprobar a través de su Biblia que entre Mateo y Malaquías hay una división de los testamentos. Aquí está. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver en la cámara. Aquí tenemos el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y solo una página atrás vamos a tener los escritos del profeta Malaquías. Y vamos a tener una división llamada Nuevo Testamento. Bueno, entonces, entre ese periodo de tiempo, chicos, de que se componía el Nuevo Testamento y concluía la escrituración del Antiguo Testamento, ese periodo de tiempo se le llama periodo intertestamentario. Este periodo abarca aproximadamente 400 años y es el segundo periodo y es mejor conocido como 400 años de silencio. ¿Por qué se le conoce como 400 años de silencio? Porque es la etapa o el periodo en que Dios no habló, ¿sí?, o no reveló una verdad que fuera escrita para los hombres. Amén. Hubo mucho movimiento político, ¿sí? Hubieron muchos cambios en ese periodo para dar paso al Mesías o a la etapa, ¿sí?, del Nuevo Testamento, pero una revelación escritural que quedara plasmada en la Biblia no hubo, hasta que llegó el Nuevo Testamento, que es nuestro tercer periodo o nuestra tercera etapa. El Nuevo Testamento es escrito en un periodo de aproximadamente 60 a 65 años, ¿ok? O a veces algunos lo abarcan en menos tiempo. Y es importante que anoten esto, ¿sí? Uno de los primeros libros del Nuevo Testamento es ubicado aproximadamente entre el 40 y el 48 después de Cristo, y uno de los últimos, como lo es el libro de Apocalipsis, es ubicado aproximadamente entre el 98 y algunos lo ubican hasta el 110 después de Cristo. Esta es la segunda división o la segunda gran división de las Sagradas Escrituras, en la cual vemos el cumplimiento profético de todo el periodo antiguo testamentario. Es decir, todo el periodo o todos los escritos del Antiguo Testamento vienen a tener un cumplimiento a través de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Así como estamos estudiando en Panorama del Antiguo Testamento los tipos de Cristo que se manifestaban en el Antiguo y cómo Dios manifestaba su salvación para con el hombre, ¿sí?, y la redención del ser humano a través de un Mesías, a través de un ungido, de un enviado. Ahora en el Nuevo Testamento ya lo vemos cumplido. Amén. Ahora bien, vamos a tener
que dentro de la división del Antiguo Testamento, etapas, ¿sí? O grupos de libros en los cuales se nos va a hacer más sencillo y más fácil aprender de lo que se trata, ¿sí? El Antiguo Testamento. Ahora bien, por ejemplo, vamos a la división del Antiguo Testamento con el primer grupo de libros, que es el Pentateuco. Así lo vamos a anotar, por favor, en sus cuadernos. Vamos a anotar la primera división del Antiguo Testamento, la conforma el Pentateuco. Saludos a nuestra hermana Constanza, que ya está conectada. A nuestra hermana Elisa, saludos. Dios te bendiga, hermanita. Y también a los líderes que ya están conectados. Dios les bendiga. Tenemos el Pentateuco, chicos. ¿Ok? Y vamos a escribir en nuestras anotaciones lo siguiente. El Pentateuco, también conocido como la Torá, o bien el libro de la ley de los judíos, se acredita a Moisés y es el libro de observación fundamental en el judaísmo histórico. Ahora bien, jóvenes, el Pentateuco está compuesto por 5 libros, ¿sí? El Pentateuco está compuesto por 5 libros. ¿Quién me podría decir un libro que forme parte del Pentateuco? A ver, recuerde que Pentateuco, ¿sí? Es lo que se conoce como la Torá. Y vamos a comprender que el Pentateuco está compuesto, vamos a anotarlo, está compuesto por 5 libros, ¿sí? ¿Alguien conoce algún libro del Pentateuco antes de que podamos decir cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Ok, entendido el aviso, hermana Constanza. Gracias por avisarme y vamos a procurar que nuestra hermanita Lina pueda tomar la clase en diferido. Nuestra hermana Elisa dice el libro de Génesis. Muy bien, ya tenemos un libro que forma parte del Pentateuco. Nuestro hermano Rodri dice Números. Excelente respuesta. Números también forma parte del Pentateuco. ¿Quién más? Entonces, este Pentateuco, que es conocido como la Torá o el libro de la ley de los judíos, está compuesto por el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, en total son 5 libros que forman parte de esta primera división. ¿Ok? Así que pueden anotarlo, chicos, ahí en su cuaderno. Y vamos a pasar a la segunda división. La segunda división son los libros históricos. Su propio nombre lo dice. Libros que nos transmiten la historia del pueblo escogido por Dios, desde la conquista hasta el retorno del exilio en Babilonia. ¿Ok? Ahora bien, no todos los libros históricos, chicos, bueno, sí, todos, la mayoría, pero no todos tienen un mismo énfasis o un mismo propósito. Regularmente vamos a ver siempre cómo Dios, a través de las circunstancias y a través de las situaciones, obra para con su pueblo, ¿sí? De una manera en especial. Por ejemplo, estos libros históricos son fundamentales para conocer los planes divinos para con el hombre, ¿sí? Entonces,
Estos libros históricos, chicos, lo conforman lo que son el libro de Josué, el libro de Jueces, ¿sí? A ver, ¿quién más conoce un libro histórico que lo pueda mencionar? Yo ya mencioné dos, el libro de Josué y el libro de Jueces. A ver si alguien más puede mencionar uno. También tenemos, por ejemplo, el libro de Ruth. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de Crónicas. Muy bien, muchachos. Tenemos también el libro de Esdras, el libro de Nehemías y para finalizar el libro de Esther. ¿Sí? Ahí está. Esos son los libros históricos para que ustedes lo puedan anotar. Recuerden que vamos a estar llevando el control de sus apuntes. Así que si ustedes pueden tener todos esos apuntes, sería de mucha bendición para que ustedes puedan estudiar en casa, chicos. Esto es muy importante e indispensable. Ahora bien, vamos con la tercera división. La tercera división que tenemos son los libros poéticos. ¿Quién podría mencionar un libro poético? ¿Y quién se sabe, chicos, un texto bíblico que venga dentro de los libros poéticos? A ver si puede citar alguno. A ver quién puede mencionar un libro poético y también citar un texto de ese libro. Nuestro hermano Josafat dice el libro de Job. Muy bien. Salmos. ¿Cuál es su salmo favorito? Un salmo que ustedes se sepan de memoria. Proverbios, Cantares, muy bien, excelente. Hoy estamos en nuestro prime, ¿sí? Con los libros de la Biblia. Ok, entonces vamos a ir por orden, chicos. Tenemos a Job, Salmos, Proverbios, ¿sí? También tenemos el libro de Eclesiastés y por último el libro de Cantares. Son 5 libros también que forman parte de esta sección de los libros poéticos. Salmo 27. ¿Qué nos dice el Salmo 27, hermano Josafat? Nada más así rapidito, una introducción de ese salmo. ¿Quién más, chicos, se conoce un salmo de memoria? ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Yo creo que el Salmo 23 es el más conocido, ¿verdad? De todos los salmos. El Salmo 23, el Salmo capítulo 2, el Salmo 4, el Salmo 24, el Salmo 27, ¿sí? El Salmo 133. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Cantares 4, 7. Muy bien, nuestra hermanita Constanza conoce un texto del libro de Cantares. A ver, ¿quién conoce un texto de Eclesiastés? Un texto de Eclesiastés que sea así muy famoso, muy conocido, chicos. Jehová es mi luz y mi salvación. Excelente. Excelente, ya tenemos ahí uno. A ver, uno de Eclesiastés. Yo quiero un libro, un texto de Eclesiastés, chicos. A ver, ¿quién tiene un texto de Eclesiastés? O bien un texto de Proverbios. De Proverbios no han demandado nada.
No se vale copiar y pegar del internet, ni de la aplicación de la Biblia. Uno que tengan de memoria ustedes, ¿sí? Uno que digan, ¿sabe qué, pastor? Este texto yo me lo sé de memoria completamente. A ver quién, chicos. Igual los adultos, los líderes pueden participar. Ahí escriban un texto que ustedes se sepan. Pongan por ahí, pastor, yo me sé 50 salmos, me sé 20 proverbios, me sé 30 del libro de Eclesiastés. ¿Cuántos textos se saben de esos libros? Son libros muy bonitos, chicos, que como su nombre lo menciona, son libros con una riqueza en el consejo y en la sabiduría. Y tienen una forma peculiar de transmitir una verdad, ¿sí? Como por ejemplo el texto que nos citan, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. Vamos a ver, por ejemplo, también Jehová es mi pastor. También vamos a encontrar versículos como de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, ¿sí? Y vamos a ver que la forma de transmitir estas verdades es muy propia del estilo literario de cada uno de estos libros. Proverbios, ¿verdad? Igual con respecto a la sabiduría de la vida, ¿sí? Ahí tenemos dos textos más. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, ¿sí? En los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. A ver, nuestro hermano Joel, faltó su texto de nuestro hermano Joel, también por ahí, falta el texto de nuestra hermana Elisa, no veo el texto ni de la hermana Elisa, ni del hermano Joel, ¿sí? Tenemos otro, el corazón del sabio está en tu mano derecha, más el del necio en la izquierda. Quiero entender que es Proverbios capítulo 10, versículo 2, ¿verdad? Porque no pusieron la cita adecuadamente. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 1. ¿Ok? Entonces, estas son las primeras tres divisiones del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a otras dos divisiones que son un poquito más complejas, ¿sí? Pero que también son fáciles y sencillas de aprender. ¿Vale? A ver, déjenme ver por dónde estoy. Aquí. Vamos para allá, chicos. Tenemos a los profetas mayores, ¿sí? Y a los profetas menores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Los profetas mayores son llamados mayores debido a la cantidad de capítulos que estos escritos tienen. Son conformados por Isaías, ahí está la división, chicos. Isaías, Jeremías, ¿sí? Ezequiel y el profeta Daniel. Entonces vamos a poner ahí en el chat, aquí lo estoy ya colocando, los profetas que conforman este grupo de profetas mayores. Isaías, Jeremías, y con Jeremías vamos a agregar el libro de Lamentaciones, ¿sí? Lamentaciones de Jeremías. ¿Alguien ha visto que Lamentaciones, ese libro, se llame así, Lamentaciones de Jeremías, chicos? ¿Alguien ya había visto o había hecho esta observación? También tenemos al profeta Ezequiel y el profeta Daniel. ¿Quién conoce una historia de estos cuatro profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Vamos a ver si alguien sabe o conoce una de estas historias de los profetas. A ver si alguien tiene el conocimiento. Y es muy importante porque
La historia profética, chicos, nos va a llevar a comprender mucho mejor todo lo que es el panorama bíblico. Los profetas son parte fundamental dentro de las Sagradas Escrituras y conocer, por ejemplo, su historia y sobre todo la época en que llevaban a cabo sus ministerios es fundamental. Exactamente, por ejemplo, en el libro de Daniel tenemos de la historia del horno de fuego. Yo creo que el libro de Daniel es uno de los más conocidos. Tenemos la estatua del sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? A ver, una otra historia más dentro de estos profetas. El foso de los leones de Daniel. Muy bien. 3 historias de Daniel básicas, ¿verdad? Que yo creo que todo joven se sabe y que muchas veces en la clase los tenemos. Chicos, por favor, denle corazoncito, denle reacciones. Nuestro hermano Josafat es el número 1 en reaccionar a la transmisión en vivo. ¿Sí? El hermano Josafat tiene el récord. Chicos, los demás, vamos a seguirle dando corazoncito, vamos a seguirle dando compartir a la transmisión. Mándelo a sus amigos, chicos, díganle, hoy estamos estudiando la Biblia por si te interesa, ¿verdad? Ser participante de este primer curso de Conociendo la Biblia. Ahora bien, ahí están los corazoncitos volando. Excelente, chicos, muy bien. Yo confío en ustedes completamente. Gracias. Y vamos por último a la última división, haga la redundancia, del Antiguo Testamento, que son los profetas menores. Y son profetas menores no porque sean menos importantes o bien que su mensaje sea menos poderoso, menos trascendental, es la palabra, trascendental, sino que en estos libros encontramos un contenido reducido, regularmente entre 5, 6, 4 capítulos dentro de cada uno de estos libros escritos por los profetas menores. Esto no implica, como dice nuestra diapositiva, que su mensaje sea menor, sino que tiene la misma importancia y relevancia que los profetas mayores. ¿Ok? Y dentro de los profetas menores, a ver, ¿quién conoce un profeta menor? ¿Sí? A ver, vamos a poner a prueba su conocimiento bíblico. Ahora sí. A ver, ¿quién conoce un profeta menor? Vamos a darles un minutito para que ustedes ubiquen a todos los profetas menores, chicos. Joel. Muy bien. Joel, sí, tu hermano. Joel es profeta menor. Nuestro hermano Rodrigo dice Oseas. Nuestra hermana Elisa dice Jonás. Amós. Muy bien, excelente, chicos. Les vamos a anotar todos los profetas menores, comenzando en el orden de Oseas. ¿Sí? Joel, Amós. Ahí está nuestro hermano, ya están comentando ahí. Excelente, chicos. Abdías, Jonás, ¿sí? Miqueas, Nahum, Habacuc. Tenemos también a Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí está. Tenemos en total, chicos, 12 profetas menores. Profetas menores que como devoción, por ejemplo, podemos ir dándole lectura uno por uno. Los libros no son largos. Siempre es bueno a veces comenzar a leer la Biblia con libros no tan largos para motivarnos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo leer el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, a leer, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que tiene 6 capítulos, ¿no? O sea, terminas la carta a los Gálatas rápido en una semana, puedes culminar la carta a los Gálatas.
no es tan extensa. Ahora bien, ustedes pueden ir haciendo devocionales de esa misma manera. De hecho, vamos a tener ya nuestros primeros devocionales a través de WhatsApp, en los que podemos nosotros compartir, ¿sí? Compartir todo lo que podemos ir aprendiendo a través de la lectura devocional diaria de nuestra Biblia. Así quienes ya vamos a estar haciendo el grupo, para los que quieran formar parte de estos devocionales. Ok, entonces culminamos, chicos, con la división del Antiguo Testamento. Amén. La división del Antiguo Testamento, culminamos con ella y vamos a la división del Nuevo Testamento. La división del Nuevo Testamento es un poquito más sencilla, ¿sí? Recuerden que el Nuevo Testamento solamente tiene 27 libros y estos 27 se van a dividir de una manera sencilla, ¿ok? Y te vamos a ir viendo cómo son. Por ejemplo, tenemos la primera división, que es la división de los evangelios. Anótenos ustedes ahí, la división de los evangelios. Esta primera división creo que es la más conocida, o por lo menos la más nombrada, ¿verdad? Muchas veces los evangelios, que vienen a ser el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y Juan, ¿ok? Ahí está. Esta es la primera división con respecto al Nuevo Testamento. Muy sencilla. Por eso, cuando nosotros nos memorizamos los libros de la Biblia, ¿sí? Podemos comenzar por grupo. Por ejemplo, el Pentateuco tiene 5 libros. Los libros poéticos tienen 5 libros. Y los profetas mayores tienen 5 libros. ¿Ya vimos? Todos estos 3 grupos tienen de a 5. Por ejemplo, el Pentateuco tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5. Perdón, aquí está la cámara. Son 5 libros. Ahora bien, los profetas mayores también tienen a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 5 libros más. Y por último, los libros poéticos tienen 5. A Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, ahí tenemos 3 grupos de 5, ¿sí? Muy sencillo. Otro grupo muy sencillo es los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo de hacer? A ver, los evangelios, por ejemplo, sabemos que está en el Nuevo Testamento. Sencillito, ¿verdad? Y son los primeros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo agarro mi Biblia, chicos, para estudiar, digo, ok, quiero abrirlo en el libro de Marcos. Entonces, yo ya sé que Marcos forma parte de los evangelios y se encuentra en el Nuevo Testamento. Ya no voy a hacer esto. Ir aquí donde está Génesis y empezar a buscar Mateo por aquí. No, sino que como yo ya sé que está en el Nuevo Testamento, me voy a adelantar muchas páginas y voy a ir directamente a los evangelios, ¿ok? De una manera sencilla y de una manera práctica. Por eso a veces es bueno memorizar los libros de la Biblia. Y no es tan complicado, chicos. Tal vez lo más complicado sea memorizar los profetas menores. Pero bueno, yo creo que con 20 minutos que lo estudiemos concentrados al 100%, lo podemos aprender. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén a ese reto? Ok, vamos a continuar. Tenemos como segunda división del Nuevo Testamento a un libro de historia. ¿Qué es un libro de historia? Un libro de historia, chicos, es en el Nuevo Testamento donde se narra el nacimiento de la iglesia y también se narra la vida de los primeros cristianos. Por ejemplo, en la vida de los primeros cristianos vamos a encontrar
como iglesia, perdón, su vida en comunión como iglesia. También vamos a encontrar la expansión, ¿sí?, del evangelio, cómo Dios levantó hombres en el libro de los Hechos que fueron instrumento para llevar el evangelio y fueron instrumentos, ¿sí?, utilizados por Dios para poder compartir las buenas nuevas a través de todas las ciudades y a través de todo el mundo. Entonces, en un libro histórico, ¿sí?, en libros históricos, bueno, libro histórico, vamos a poner el libro de los Hechos, ¿sí? Hechos. ¿Ya está? Ok. Tenemos el libro de los Hechos. Ahora bien, tenemos la tercera división del Nuevo Testamento y ya con esto vamos a concluir, ¿vale? Y tenemos las cartas paulinas. Las cartas paulinas, chicos, son todas las cartas escritas, ¿sí?, por el apóstol Pablo. Por eso recibe su título de cartas paulinas. Pablo escribe diferentes cartas, mensajes a las diferentes iglesias que habían sido levantadas por medio de sus viajes misioneros, ¿ok? Entonces, tenemos aquí una información fundamental, que estas cartas, chicos, van a ser específicas para la necesidad de cada una de las iglesias que Pablo había levantado, ¿sí? Y que posteriormente visitaría en viajes posteriores. Estas constituyen la base doctrinal de la iglesia. Y aquí llegamos a un punto fundamental, que todas las enseñanzas que nosotros tenemos como cristianos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, son basadas en estas cartas paulinas. ¿Quién puede mencionar una de las cartas del apóstol Pablo? En lo que, por ejemplo, voy haciendo yo la división de las cartas paulinas. ¿Quién puede mencionar una de las cartas del apóstol Pablo? A ver si alguien ubica, ¿verdad?, una de estas cartas. Son sencillas de ubicar. De hecho, son las que más se predican dentro de la iglesia muchas veces, o a donde sea que nosotros vayamos, son los libros que más se predican, ¿sí? Los predicamos en los cultos unidos. Los domingos hacemos series de esas cartas, ¿sí?, donde podemos aprender, escuchar el consejo, la exhortación. Ahí esperamos la respuesta de cada uno de ustedes. A ver, que cada joven me diga una carta paulina, ¿sí? Porque hay varias. Hay varias cartas que nosotros podemos tomar. Nuestro hermanito Josafat, nuestra hermanita Constanza, nuestra hermana Elisa, hermano Joel, todos. Comenten, ¿cuál es la carta paulina que más les gusta? Ya, por ejemplo, nuestro hermano Rodri nos dice Tito. Muy bien. Tito es una carta muy breve, ¿sí?, que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe. Gracias, hermanito Rodri. Tenemos la epístola a los Filipenses. Filipenses, ya se repitió Filipenses. Otra más, hermanita Elisa. Tenemos nuestro hermano Josafat. La carta a los Colosenses. Muy bien, excelente. Carta a los Colosenses.
La carta a los hebreos no se le da o no se le atribuye al apóstol Pablo. ¿Sí? La epístola a los hebreos no se le atribuye al apóstol Pablo. La carta a los Gálatas sí forma parte de las cartas paulinas. Corintios, muy bien. Excelente. Primera de Corintios y segunda de Corintios. Entonces, como cartas paulinas, vamos a ya, para finalizar, anotar las siguientes. La epístola a los romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, quise poner ahí, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Ok, chicos? Entonces, ahí ya tenemos estas cartas que son parte de las epístolas paulinas. ¿Ok? Entonces, hay un poquito más de información. Bueno, solamente creo que como 2 diapositivas más. Pero vamos a procurar verlo la próxima clase. ¿Por qué? Porque lo vamos a conectar con el conocimiento de cada uno de los libros. Vamos a empezar por grupos. ¿Cuál va a ser la tarea, chicos, de esta semana? Porque vamos a tener una breve tarea. ¿Okay? La tarea de esta semana que vamos a tener es que cada uno de nosotros vamos a procurar memorizar, ¿sí? Cada una de las divisiones de la Biblia. ¿Ok? Vamos a procurar memorizar cada una de las divisiones de la Biblia. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que poco a poco podamos ir nosotros comprendiendo de una manera mejor cómo se divide nuestra Biblia y cómo vamos nosotros a través del tiempo y a través del estudio comprendiendo mejor la ubicación de cada uno de los libros. No, la epístola de Santiago tampoco forma parte de las cartas paulinas. Va a formar parte de las cartas generales, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Ahorita, como ya les di muchas divisiones, espero que ustedes hayan tomado apuntes, porque el domingo sus maestros, a quien le corresponda, les va a preguntar las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las divisiones del Antiguo Testamento, chicos? El Pentateuco, ¿sí? También vamos a tener en el Pentateuco los libros históricos. También vamos a tener, aparte de los libros históricos, los libros poéticos, ¿sí? Y por último vamos a tener de los libros poéticos los profetas en sus 2 divisiones, los profetas mayores y los profetas menores. Así que nos corresponde estudiar, nos corresponde memorizar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las divisiones de la Biblia. Recuerden, chicos, el truco de los 5. Pentateuco 5 libros, profetas mayores 5 libros y libro poético 5 libros. ¿Cuál va a ser lo más complicado? Los profetas menores. Así que tenemos este tiempo de aquí al domingo para que podamos memorizar todo lo que tiene que ver con los profetas menores y con las divisiones del Antiguo Testamento. Así que eso va a quedar de tarea, chicos, ¿sí? Para la próxima semana. Si Dios nos permite, nos estaremos conectando en el mismo horario y vamos a estar revisando la tarea el día domingo. Los espero. Compartan la transmisión para que los demás jóvenes puedan ver la clase y puedan saber qué es lo que nosotros estamos estudiando y estamos realizando, ¿sí? Yo me despido en esta noche deseándoles que tengan un excelente descanso
que les vaya muy bien en sus escuelas, en sus proyectos, en todo lo que ustedes estén realizando. Que Dios me los bendiga de una manera especial. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima, chicos. Que Dios me los guarde y bendiciones a todos.